Hoy nos aguarda un diálogo desde la fortaleza muy especial. Sí, un diálogo en el cual la protagonista será la propia Ciudadela, con muchas y como siempre buenas noticias, como por ejemplo esa apertura del Camino de Ronda o la visita a algunas dependencias del Palacio del Gobernador que podrán ser visitables este mismo año. No podemos olvidarnos de la restauración de la Casa del Cura, el edificio anexo a la capilla y que igualmente será visitable dotándolo de vida con actividades culturales, conferencias o como espacio expositivo. Aunque, con letras mayúsculas, debemos hablar del galardón obtenido por nuestro Museo de Miniaturas Militares, nada más y nada menos que un premio otorgado por la prestigiosa revista de viajes de National Geographic y votado además por sus lectores. Premio que recogió Diego Fernández, impulsor principal de este museo, en compañía del general César de Cea Quijano, presidente de la Junta de Promotores del Consorcio del Castillo de San Pedro, en una renombradísima gala de entrega que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. La Ciudadela de Jaca además está adscrita al Instituto de Historia y Cultura Militar, y de todo ello hablaremos con Alfredo Manterola, director del castillo, desde otra de las salas icónicas de nuestra Ciudadela, la Sala de los Premios Ejército. Pues muy buenos días, Alfredo Manterola, director del Castillo de San Pedro, y Diego Fernández, alma mater del Museo de Miniaturas Militares. Muchas noticias y todas muy buenas. Diego, vamos a comenzar, como no puede ser de otra manera, hablando de ese reconocimiento de National Geographic al Museo de Miniaturas. Bueno, un gran reconocimiento, ¿no? Un premio que hay que agradecer al público porque es un premio por votación de los suscriptores, lectores de la revista Historia National Geographic y de todos aquellos que han entrado en la página web de la revista y han votado por la candidatura del museo. Bueno, vamos a hablar que abierto desde abril del 2007, al año que viene serán 20 años. Sí. Y desde el día 1, Diego Fernández ha estado al frente de este museo. Desde antes. Yo ya empezamos a trabajar con Carlos Rollo y con el equipo de trabajo en el año 2003 y director del museo desde 2006, antes de inaugurar, hasta que pasé ya a la reserva en el año 2020. Bueno, un museo vivo constantemente, con crecimiento, pero bueno, llega un momento que me imagino que es el año pasado, el 2025, cuando surge la idea de presentarlo a esos premios de National Geographic, la revista más prestigiosa de viajes, yo creo que de Europa y del mundo. Es una propuesta de la revista para entrar en la candidatura. Y una vez que se propone al museo, a través del consorcio, la iniciativa, había que cumplir una serie de requisitos, elevar unos formularios, una cierta documentación, para que la revista, entre todas las propuestas, eligiera 6 candidaturas. Y ya eso ya fue un éxito, el que el museo formara parte de esos 6 museos candidatos, ya para nosotros ya fue un galardón, ¿no? Una alegría tremenda. Ya nos hizo dar publicidad, ¿no?, de esa candidatura, pero luego además ganarlo pues también. Pero partió la idea de la revista porque detectó que era un museo que podía reunir todas las condiciones, como si era, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, hay un valor añadido y además es que es un premio que conceden los lectores, es decir, que es a través de una votación. Sí, eso es. Con lo cual yo creo que... Bueno, y asistimos también a la entrega de ese premio. Cuéntanos, Diego. Bueno, la ceremonia de entrega de premios, esta segunda edición de estos premios se hizo en Córdoba. Córdoba acoge como ciudad con mucha rolera, ¿no?, a la editorial RBA y a la revista Historia National Geographic. Y bueno, pues fue fascinante, nos atendieron de maravilla. Todo el mundo preguntaba por el museo, que cuándo podían venir. Las autoridades de Córdoba, la teniente alcalde de la ciudad va a venir aquí, nos ha propuesto intercambio con
aspectos culturales de la ciudad y el museo, por parte de las otras candidaturas de los otros premios que había también. Bueno, es que de repente pues Jaca, ¿no?, se da a conocer la Ciudadela como Pentágono, ¿no?, que hicimos un vídeo de promocional del museo que salió en pantalla grande, ¿no?, y lo primero que se veía era nuestra Ciudadela nevada, pentagonal, ¿no?, y la gente se queda maravillada cuando ve todo esto. Bueno, yo creo que un orgullo grande, Alfredo, el buque insignia de la Ciudadela, yo creo que es el Museo de Miniaturas, pero no menos importante la sala en la que estamos hoy, que es la sala de los premios militares. Premio Ejército. Premios Ejército. En su categoría de diorama. Es muy importante, y además yo creo que es una de las menos conocidas aquí en la Ciudadela. Depende, son de una de las 3 salas que tiene el Instituto de Historia y Cultura Militar de... Vamos a empezar precisamente por eso, Alfredo, porque yo creo que es importante que nuestros espectadores sepan que la Ciudadela pues, está inscrita dentro de ese Instituto de Historia y Cultura Militar. Claro, lo que es la Ciudadela está dentro del consorcio del Castillo San Pedro, que es una entidad cívico-militar. Ahora mismo está el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Jaca y la Diputación Provincial de Huesca. Estaba el gobierno de la Diputación de Aragón, pero se salió en 2015, no sé por qué. Y creo que están intentando volver otra vez, pero por el tema de elecciones y presupuestos pues todavía no han podido, pero yo creo que están por la labor porque es interesante. Y hay partes que están cedidas al consorcio y otras que no. Entonces las partes que no están cedidas son las 3 salas que hay, que son del Instituto de Historia y Cultura Militar, que son la sala de Premio de Ejército, la sala de batalla, donde está una colección de cuadros muy buena, algunos de ellos vienen de interés cultural, que vienen de la colección estable del Museo del Ejército, y luego en junio del año pasado se inauguró la sala de Sanidad, con muchos fondos, porque hay uno de, no sé si era el nieto o bisnieto de Ramón y Cajal, tiene mucha apego con Jaca, y entonces quería que estuviese esa sala así. Entonces, igual hay muchos fondos que vienen de otros museos y muchos del Museo del Ejército de Madrid, como viene de interés cultural, o sea, ya te da una categoría grande. Y otra, la gran desconocida, es esta, la de los premios de Ejército, que es anualmente, y una de las categorías es la de diorama. Entonces aquí se ven las mayores gestas del ejército de tierra de todos los tiempos, y luego otras que son representación de unidades, tanto antiguas como nuevas, y yo creo que merece la pena visitar. Hablábamos que cada una de ellas es una obra de arte, es una miniatura absolutamente exquisita que bueno, yo creo que cada una de las maquetas necesitaría mucho tiempo para su contemplación. De todas maneras, ese instituto, el Instituto de Historia y Cultura Militar, también engloba este año su campaña en torno a una efemérides muy importante. Sí, más que el instituto, es el Ejército de Tierra, el GEME, designa una efeméride principal para cada año y unas complementarias. Entonces, el instituto es el encargado de dar a conocer esa efeméride, tanto con exposiciones, conferencias, en todos los museos se hace alguna exposición temporal relativa a ese tema, y este año es el 250 aniversario de la participación española en la independencia de Estados Unidos. Ahí es nada. Y que por otro lado, pues está muy bien esa tarea, porque existe un desconocimiento general increíble. Es una etapa desconocida para nosotros, pero sin embargo va a ser en Estados Unidos, y creo que lo hablamos con Julio Lorrina. Bernardo de Gálvez es creo que el único español que tiene un cuadro en el Capitolio de los Estados Unidos, como uno de los que luchó más y favoreció en la independencia de las 13 colonias, que eran 13 colonias. Digo que tú vas a San Agustín, ¿no? Sí. Es la primera población fundada por españoles en Norteamérica, en Florida. Y tú vas ahora, que por cierto hay un castillo moderno también, parecido a este, quiero decir de época moderna, de 1600, 1700, ¿no? Y tienen izada la bandera de España, pero no la bandera de España que nosotros conocemos, sino la bandera de España que el ejército español, la monárquica, tenía entonces, que era la cruz de Borgoña sobre fondo blanco, ¿no? Y paseas por las calles de San Agustín y ves el sabor español en todas partes, y ves las banderas, hacen recreaciones y recuerdan todo su paso del ejército español y de nuestra cultura allí.
más que nosotros. Claro, es que lo que hablamos es el desconocimiento por parte nuestra, y luego la parte son cosas desconocidas porque siempre se habla en las películas de Hollywood, la conquista del oeste. Sí. Antes de que los americanos conquistasen el oeste, ya lo habían conquistado los españoles. Estaba Bernardo de Anza, que llegó con 300 españoles, fue hasta San Francisco y solo murió uno, que fue una mujer durante el parto. O sea, no fueron atacados por los indios ni por nada. Porque los españoles, igual que hicieron en Sudamérica, trataban de evangelizar a los indios, y los indios tienen mucho cariño. Hay una anécdota que creo que es el bisnieto de Jerónimo, que dice que su bisabuelo hablaba español y era cristiano porque los españoles la habían cristianizado. Luego vamos al todo el tema rarísimo de la leyenda negra y de por qué Explícanosla, porque esta mañana... Pues la leyenda negra es una historia que crearon los anglosajones, o sea, la parte inglesa y americana, diciendo que de nosotros habían hecho atrocidades con los indígenas. Cuando desde el primer momento que pisó Hernán Cortés América, lo primero que dijo la reina era que los indios eran españoles y se les considerase como españoles. No se les podía esclavizar, ni maltratar, ni nada. La primera universidad en Sudamérica y en toda América es española de 1500. Harvard es de 1700 y pico. Ya en 1500 creo que había, que era el indio Garcilaso, que era un catedrático de la universidad creo que era de Perú. Tenemos que recordar la historia negra de verdad, que es que el primer negro que entró a una universidad de Estados Unidos fue en la primera mitad del siglo XX, que costó casi en el 70 y tanto. Sí. Y sin embargo, los indios podían entrar perfectamente en tal. Y lo gracioso es que ahora mismo los que están desmontando la leyenda negra no somos los españoles, sino son los historiadores sudamericanos, que están viendo que no es verdad. Y además hay un hecho que cuentan todos que es un hecho. Hay que mirar el tanto por ciento de población indígena del Mississippi hacia el norte o del Mississippi hacia el sur. Del Mississippi hacia el norte, que es donde están los ingleses y los americanos, el tanto por ciento de indígenas puede ser 5 o 6% y todo en reserva, metido y encerradito. Sin embargo, de ahí para abajo, donde ha estado España, 40-60% de mestizaje. Es más, creo que lo contaba antes, que cuando hubo más matanzas de indios y volvió la esclavitud, porque estaba prohibida con la reina Isabel, fue cuando se independizaron las colonias españolas, porque el criollo, que era el que ganó la independencia, conjuntamente con americanos, ingleses y franceses, utilizaron a los indios para esclavizarlos. Durante las guerras de independencia, los batallones de indios luchaban con la corona española. Además, el año pasado hubo una exposición muy interesante en el Museo del Ejército, que era batallones de blancos, pardos y morenos, que se denominaban así: batallones de pardos, batallones de morenos, que eran los criollos, los mestizos entre indios y españoles, y los de indios, y todos luchaban con la monarquía, ninguno con los que querían la independencia. Es más, lo que hablamos, por ejemplo, México, antes de independizarse, llegaba casi a San Francisco, Nuevo México, Texas, todo eso era mexicano. Cuando se independizaron, todo eso se lo quitaron los americanos. Y ingleses y franceses, o sea que y luego la chorrada esa de no han robado el oro, se ha robado más oro cuando se independizaron que ahora. Y luego la historia que no se cuenta es que todo el oro que se sacaba a España eso llegaba al 10%, que era el diezmo de la corona. El resto se quedaba allí para hacer... Lo primero que dio orden la Isabel la Católica de construir en Sudamérica eran hospitales, escuelas y universidades. La primera gramática en escrito de un idioma, aparte del español, fue de los idiomas del náhuatl, del quechua, antes que algunos como el inglés o el alemán. Y fueron frailes españoles, porque se decía... No lo enseñé el español a aprender su lengua para tratarlos como iguales y jamás fueron colonias, eran provincias de España. Y esa es la leyenda negra que yo creo que es un desconocimiento y algo que es un defecto y un fallo que tenemos muy grande la gente del ámbito de la cultura, de no luchar más por
por cargársela, que vamos, que es fácil porque es que con hechos se rebate rápido. Porque tergiversarlo en muchas ocasiones y sobre todo por ignorarlo. Y luego, como hablábamos esta mañana, son más reconocidos y más prestigiados en América que en España por esas hazañas, ¿no? Sí, yo en mi época en el Museo del Ejército, la exposición de esta presidente de Blancos, Pardo y Moreno, estaba con unos amigos y tal, y una de las cosas que dije, que se quedó todo el mundo que estaba ahí sorprendido, es si todos estos, Bernardo de Gálvez, fuesen americanos, Hollywood había hecho 600 películas porque tienen hechos para hacer 600 películas y aquí no los conocemos. Y cuando se hace intentando tergiversar la historia. Como pasó con Valer, el sitio de Valer, estuvieron un año combatiendo porque ignoraban que la guerra había acabado. Y cada vez que los tagalos le decían, no, mira, que claro, no se lo creía, dicen, no, me estáis engañando. Y creo que la historia fue que un conocido, le pasó un periódico en la época en la que había un matrimonio de alguien que lo conocía. Oye, yo lo conozco, este periódico es de verdad. Y así capitularon y los filipinos los trataron como héroes. Los dejaron salir con su bandera, les dieron escolta hasta el puerto para volver a España. Y todos los años se conmemora el sitio de Valer, en el que los españoles resistieron durante un año a todos los filipinos que iban por allá a intentar cargárselo. Y para nosotros es algo desconocido. Bueno, es algo increíble. Y como eso hay gestas en Cuba, en todos lados. Hay otro desconocimiento, otra historia que yo hace mucho, que no sé si mucha gente sabrá, que España participó en la guerra de Vietnam. Ahí va. Y participó en la guerra de Vietnam con médicos y un hospital. Pues fíjate. Y eso no sale en una película de Rambo y tal. Y España estuvo en Vietnam. Es increíble. La expedición de Balmis, que se habla por el hospital que la Comunidad de Madrid de Nombres, fue la primera expedición para vacunar de la viruela de españoles, que recorrieron todo el mundo vacunando de viruela a la gente. Es increíble. Y eso no lo conoce, igual que hablamos el año pasado se hicieron una serie de conferencias aquí de una asociación de médicos revistas sobre los médicos olvidados, muchos aragoneses. La epidural la inventó un español. ¿De la provincia de Huesca? Sí, pues... O sea, Bueno, la verdad es que en las vitrinas vemos muchas, yo creo que son joyas, ¿no? Obras de arte, pero que también cuentan un poco esas historias. Sí, tenemos justo detrás a Bernardo Gálvez, hemos visto dos de ellas de los famosos jinetes de cuera, que son el precursor del cowboy. O sea, que el cowboy americano se levanta las películas que eran 200.000, pues los precursores fueron estos, que eran tíos con una lanza, un escudo de cuero, por eso se llama, y un peto de cuero, por eso eran los jinetes de cuera, y se bregaban con los apaches. Y esos fueron los que llegaron hasta San Francisco, que fueron 300 y llegaron 299. Bueno, pues la cosa, Alfredo, es que teniendo aquí a Diego, a mí se me ocurre que algo hay que hacer con estas figuras, porque, bueno, hay que decir que el éxito que ha tenido esa visita, primero la visita virtual al Museo de Miniaturas y después la visita virtual a la Ciudadela de Jaca. Sí, es que primero, hablando de las miniaturas, ¿no? Las miniaturas nos sirven como herramienta, para disfrutarlas, ¿no? Hablar de miniaturismo, de técnicas de cómo se pinta, cómo se modela o cómo se hace, ¿no? Y ya solamente verlas y admirarlas, pues ya por sí mismas es un disfrute. Además, pues estas 80 piezas que nos rodean aquí en esta sala nos están contando historia. Igual que los dioramas que tenemos arriba en el museo, que cada uno en su época nos cuenta algo. Entonces, lo interesante de este museo y de estas salas es que podemos aprender de nuestro pasado y comprender o intentar comprender por qué sucedió, ¿no? Y qué consecuencias tuvo a lo largo del tiempo, que da como fruto nuestro presente. Vemos la evolución, por ejemplo, del armamento, ¿no? Desde el diorama de los egipcios, ¿no? Que estaban con las lanzas y los escudos y las flechas y demás. Y vamos viendo cómo cada vez va evolucionando más el armamento o la uniformidad también, ¿no? Entonces, el éxito del museo es que sea capaz de contar esas historias, de hacernos recapacitar, meditar, ¿no? Y de saber que nuestros ejércitos y los ejércitos de todo el mundo, por suerte o por desgracia, a través de los tiempos siempre ha habido guerras, siempre ha habido batallas, y
la consecuencia de esas guerras ha ido modelando el mundo y ha dado como fruto pues una nueva Europa cuando finalizó la batalla de Waterloo, que la tenemos aquí, ¿no? Y eso supuso un cambio drástico, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial hizo que el mundo se convirtiera en dos bloques. Y bueno, pues eso no lo podemos cambiar, pero tenemos que ser conocedores de ello para de ahí poder aprender, ¿no? Y uno de los eslóganes, el eslogan que a mí más me gusta del museo, ¿no?, es que estas miles de figuritas, ¿no?, desfilando o descubriéndonos la historia, nos tienen que enseñar la historia de la guerra y el camino hacia la paz, ¿no? Ese, digamos, es el broche de cierre del museo, y también de estas piezas maravillosas de Premios Ejércitos, que, bueno, por cierto, se convocan todos los años, y ahora este año se convocará la nueva edición de Premios Ejército, entre ellos la dedicada a las miniaturas, todas de Ejército Español, temática militar, y que puede apuntarse cualquiera. Es decir, no está cerrada a militares. La mayoría de las piezas aquí ganadoras están confeccionadas por civiles, no son militares. Aunque estamos hablando de Premios Ejército creadas y generadas por el Ejército de Tierra, se convoca para todo el mundo. Premio abierto a todo el mundo. Puede acceder todo el mundo. Te pongo un nombrete si te digo cuántas figuras hay ahora mismo en el Museo de Miniaturas Militares. Ahora hay más de 50.000. Por eso, porque yo en los datos que he barajado empezaban 32.000, luego eran los audiogramas. Pues que en almacén superamos las 15.000 piezas. Y además hay un error que con esto del Premio Ejército se ha venido diciendo, que era que se decía que el diorama de Waterloo tenía las 50.000, y no, las 50.000 es todo el museo, incluidas las que almacenan, que Waterloo no sé cuánto tiene, 8 o 9.000. Empezó con 8.000, pero cada vez que abrimos la vitrina para el además tenemos a Alfredo y también a nuestro amado querido Raúl, que ya falleció, que cada vez que abríamos, venga, hoy vamos a poner aquí estas piezas porque nos falta este batallón, vamos a poner, y ha ido creciendo. Ese diagrama tiene ahora mismo 9.000. Que ya son y además que es la creación, es el mantenimiento, pero porque a mí me parece muy interesante la limpieza de las, porque hay que limpiarlas, es un trabajo de precisión quirúrgica. Mira, estas piezas y todas las del museo, ¿no?, pero estas concretamente son las que estamos ahora viendo, ¿no? Hay que limpiarlas con un cepillo, con un pincel, soplarlas con un compresor y aire a presión para retirarles periódicamente el polvo, porque las vitrinas, aunque estén bien cerradas, siempre entra polvo, siempre entra contaminación, y si tú las dejas, podríamos dejar una pieza aquí sin limpiar y otra que limpiásemos todos los años. Al cabo de 10 años esta pieza estaría grisácea, con los colores totalmente desvaídos, y esta seguiría manteniendo los colores vivos o los colores originales, ¿no? Pasa también con la pintura, con los cuadros y con otras piezas, ¿no?, de distintas categorías. Entonces, las miniaturas hay que mantenerlas, hay que limpiarlas y hay que cuidarlas. Y bueno, es un proceso que se hace todos los años. Luego hay algo que me ha parecido que es muy bonito. Y hay una cosa que hace muchos años lo oí, ¿no? Y es que lo que es la fortificación del siglo XVI de la ciudadela, etcétera, etcétera, hoy con un dron ya no serviría para nada, ¿vale? Y cuando hablamos de la evolución del Museo de Miniaturas Militares, que empieza efectivamente por las antiguas civilizaciones, pero yo creo que es muy bonito el educar al público, a los niños, a la juventud, en esa evolución que va hasta la última sala del museo, en el cual vemos la tarea de los ejércitos en el siglo XXI, con las misiones humanitarias, con la UME, con la Guardia Civil. Yo creo que es una reflexión, ¿no?, en la evolución del museo. Sí, a ver, hay que ver que nosotros que le dimos forma al museo en su momento, junto con todo el equipo, por supuesto, pero que tenemos una visión, digamos, del ejército un tanto particular, porque estamos dentro de él, ¿no? Hemos procurado mantener lo que se llama dentro del ejército la cultura de defensa, ¿no? Es importantísimo, sí. Esa cultura de defensa es mostrar a la sociedad, a
los españoles, a la gente que cuida y que sirve nuestro ejército, darlo a conocer y saber cómo somos y cómo trabajamos, y en favor y en pro de qué, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Este museo cuenta también eso, el trabajo de tantos militares, de tantos soldados, de tantos mandos, que han trabajado, han luchado, se han sacrificado, han dejado a sus familias en casa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus madres, y en algunos casos han fallecido, ¿no? Y no estamos hablando ahora de las guerras napoleónicas. No. En Bosnia tenemos cuántos fallecidos tenemos en misiones de paz, ¿no? O en Irak, en Afganistán, solo ya 42, ya fueron 50 y tantos. Entonces, eso es otra de las misiones que este museo pretende que se haga reconocimiento, que se nos conozca, que se conozca a las Fuerzas Armadas desde una visión lúdica, de una visión divertida y amena, ¿no? Y que no solo lo que hemos hablado muchas veces, la faceta guerrera de los ejércitos, sino que los ejércitos están, como ha dicho Diego, para servir a la sociedad. Y ahora, como siempre me olvida, en la Dana, en Balmis, en todo. No solo eso, y si hay que combatir, pues se combate, pero hay veces que muchas de las misiones son en ayuda a la población, en momentos de que la población está muy fastidiada, y ahí está el militar el primero, ahí dando el callo, terremotos, todo. Y yo creo que eso ha sido una cosa buena de darlo a conocer en el museo, no solo la faceta de guerra de los ejércitos antiguos, y luego también se ha dicho muchas veces que muchos de los avances científicos han sido en base a ingenieros militares, sobre todo en un determinado siglo que prácticamente casi todos los eruditos y tal eran militares. Efectivamente, es que es así. Cuando uno ve lo que te decía, los dioramas de la última sala, ¿no? Y ve esa imponente que hay, que a mí la de la UME me parece que es un fotograma de película de Hollywood. La de la Guardia Civil exactamente igual, la de las misiones humanitarias, ¿no? Y gente que va a trabajar y que de alguna manera pueden morir en su trabajo por defender y por ayudar, ¿no? Eso es. Y también, Alfredo, ponemos en valor esta sala, que es importante, ¿no? Que no pase desapercibida, porque al igual que la sala de medicina militar, que también es importante, y otra de las cosas importantes son también las conferencias. Sí, lo que hablamos de la efeméride principal, el instituto se hace no solo exposiciones tal, sino que luego se hace una serie de conferencias hablando del tema ese principal. Este año, por ejemplo, nosotros aquí tenemos Proyectas 3, que serán sobre Bernardo de Galvez, Anza, y otra que es Españoles Olvidados, que es muchas veces familiares de los conocidos, pero y son historias alucinantes de contar y de que la gente los conozca. Entonces, en todo el ámbito del Instituto de Cultura Militar, museos, archivos, bibliotecas militares, se hace este tipo de conferencias, se sacan libros. La Biblioteca Central Militar tiene una colección impresionante de libros, de grabados, planos antiguos del Centro Geográfico del Ejército. Todo eso se pone a disposición de la ciudadanía para que conozca su historia, porque al final es su historia. Que además otra frase muy famosa, que no sé quién la dijo, que dice que el que no aprende su historia está condenado a repetirla. Claro, efectivamente, porque es así. Yo decía que hay muchas noticias y todas muy buenas, como por ejemplo ha sido recientemente la apertura de la Casa del Cura, que ha sido una reforma que yo leía que ya en 2010, que es cuando se pone la techumbre, y ahora se le ha dado forma para que pueda ser visitada ya este verano. Sí, la techumbre creo que fue en 2010, que además fue en la calle, creo que era el 1% cultural. Está bastante más, claro, lo que era el montante de eso era imposible que el consorcio o el ejército la diese, creo que fueron 2 o 3 millones de euros de la época. Entonces, cultura arregló todo. Entonces, esa es una de las pocas zonas, yo creo, en la que se ve la techumbre original. Y al final se ha hecho lo mínimo posible que era. Ahí, creo que lo he contado alguna vez, en esa, pues no sé, los 80, los 60 o los 50, era un adosado que se hizo posterior a la iglesia para que viviese el cura, por eso era el nombre. Y luego, cuando esto fue un establecimiento militar, se hicieron apartamentos. O sea, lo que había arriba era una escalerita nada más entrar, un piso y un segundo. Entonces eso al final era cañizo y yeso, se cayó, por seguridad hubo que quitarlo, tanto las vigas que mantenían eso, y entonces yo lo único que he hecho es
quitar de las paredes los restos que no eran medio originales, había trozos de escayola pintado con pintura, de trozos de azulejos de cocina y de baño, y creo que ha quedado bastante bien, porque luego se ha hecho una innovación, se ha puesto un suelo para que no desentone mucho de lo que es las piedras originales, y yo creo que ha quedado un espacio bastante bueno para todo. Para exposiciones no, por ejemplo, se ofreció, y mi primera idea fue para ti, para Toño, para el tema de las teatralizadas. Yo pensaba en invierno, que en invierno se hace fuera tal, tiene electricidad nueva, con lo cual se puede poner radiadores y tal, y yo creo que una buena idea, incluso para crear una historia nueva. Me gustó mucho el día que la mostrabais a los medios, que dijiste que habéis dejado las cicatrices a la vista, ¿no? Sí, eso lo dijo Ismael, que los trabajadores, dice, al final no se trata de dejarlo todo nuevo, porque eso sería una restauración, y eso ya sería más complicado. Al final es quitar lo que sobraba y lo que estaba pegado a las paredes, y han aparecido una puerta antigua. Ahora lo único que faltaría es, en algunos sitios, al haber quitado las calles y la pared, pues había que lo que se llama rejuntar, que echarle un cementito o algún tal para evitar que se caigan las piedras, pero con eso yo creo que está perfecto para eso. Otro proyecto que es el que hablamos, pero como todos son proyectos, que es lo de intentar abrir un trocito del Palacio del Gobernador, que la historia es desde la Sala de los Escudos, que es la primera sala a la izquierda, ahí suben unas escaleritas. Habría que pintar, arreglar el techo, porque también es lo mismo, todos esos techos son de caña y tal. El problema es que, por lo visto, eso no avisa de que se cae. Eso, se te cae en la cabeza o se queda como está. Entonces vamos a quitar eso y solo vamos a lijar, y para mantener el suelo, que es de madera, que es muy bonito, y que se puede acceder, solo hay 2 salitas, y acceder al mirador, que el mirador, solo el espacio del mirador y el balcón tendrá una vista a la gente haciéndose fotos ahí que es impresionante. Yo lo veo ya perfectamente, porque además puede quedar muy bonito, y esa puerta que hay labrada también. Exacto, una puerta que labrada que es muy típica de los años 50 y tal, con escuditos, con cabecitas. Hay otra sala tal, que sería la siguiente, que es una sala que tiene una chimenea muy buena, ahí ya se quitó el techo, y entonces lo que hay encima del techo de caña es artesanado de madera, no este que se arregló, sino otro que hay debajo. Fíjate. Entonces es mucho mejor de ver que ver un techo blanco pintado y tal, y yo creo que un poquito lo mínimo y sin lo calamos, no se trata de restauraciones, sino de volver al estado casi antiguo, con la mínima intervención posible. Con la mínima intervención y respetando... Y que todo lo que se haga, pues, en un momento dado puede ser reversible. Si al final pintas la pared de blanco no pasa nada, si quitas el techo que se va a caer tampoco está todo. El problema es que te pusiese a poner vigas nuevas y tal, que pues sí podría haber problemas con todo este tema de cultura y patrimonio, es que lo que se haga sea removible. Claro, sí, que sea... En un momento de decir, no, está mal, pues mira, lo quito y lo pongo. Hay algo que a los espectadores les va a encantar, y es la posibilidad de abrir todo el camino de ronda. Claro. Eso va a ser increíble. Sí, eso, lo único que nos falta es que se podría abrir ya, pero el problema es que toda la parte de atrás de los cuarteles, que es la zona interior, que como se llaman eso, cada uno tiene un nombre, pues lleva muchos años que no se ha pintado, y entonces claro, queda feo que la gente se pase por el paseo de ronda y vea las paredes descascarilladas y tal, porque al final el paseo de ronda ahora mismo está casi para verlo ya, porque se hizo hace poco un desbroce, que había trozos, que había zarzas de hace 20 años igual. Y lo que sí que he hecho, y además creo que lo vamos a hacer ya, es abrir el frontal del camino de ronda, que solo hay que quitar una valla, porque eso sí que está, que es el lado que da a la fachada principal. A la fachada principal. Que solo hay que quitar una valla que hay ahí, desmontarla y quitarla. Y lo siguiente sería, para darle también, es la iluminación, no la iluminación completa, porque eso es tema del ayuntamiento, que no sé qué problema hay, que no encuentran la tecla, mucho dinero, tal. Entonces me han hecho un presupuesto de solo cambiar unos foquitos que hay justo a los 2 lados del foco, de la espada, o sea, del foso, del puente del foso. Entonces creo que poniendo 4 nuevos ya iluminaríamos la fachada principal, que por ejemplo cuando hay eventos como el Día del Cáncer, Duchenne, esos focos que ya son nuevos y se pueden poner con los colores buenos, y además con un programador. Claro. Y yo creo que eso, y no la verdad es que el producto que no es mucho dinero, lo podemos asumir el consorcio y seguir el proyecto, pero claro, como decía ya el destripador, vayamos por partes. Acabemos uno y metemos por otro, pero es que claro, luego me dicen, que acaba de llegar y parece que ha cogido carrerilla
con el resto. Digo, no, que hay muchas cosas que hacer, lo para que al final La ciudadela... llegas a el dinero que tienes, porque el dinero que tenemos es el que sacamos de la venta de las entradas. Más visitantes, más dinero tenemos. Casi el 52% es para sueldos y las nóminas de los trabajadores. El resto se emplea y hay que emplearlo con cabeza. La ciudadela de Jaca lo merece y casi lo exige, porque, a ver, seamos realistas, en Aragón el monumento más visitado con entrada de pago es esta ciudadela, es este castillo. No hay otro que se visite más, ¿no? El único que nos En Jaca, por supuesto, si no visitas la ciudadela y la catedral, no conoces Jaca, no conoces el patrimonio de Jaca. Entonces, a mí me parece fundamental que la ciudadela se cuide, se mime, pero no solo por parte de los que aquí están y trabajan, que por supuesto, sino por las instituciones que velan por la ciudad, que velan por la comarca, que velan por la provincia y que tienen que ser conscientes de que la ciudadela de Jaca hoy día es el motor cultural del Alto Aragón y de buena parte de la provincia de Huesca, por supuesto. Y no se puede, yo no concibo a la ciudadela pasar por delante y no verla porque está apagada. O sea, esto aquí es un poco reivindicativo por mi parte porque... sobre todo los que recordamos, porque será tu caso también. Sobre todo invierno, que da una pena que al Yo final... recuerdo la ciudadela completamente iluminada en sus 360 grados, ¿no? Sí. Es que los focos están, es que Claro. el problema es que... En fin. No sé qué problema hay para que le llegue la luz a los focos, porque ni siquiera había que cambiar los focos, solo dar con la tecla que dice que no la encuentran. Yo la tecla la tengo fácil, tiro cable nuevo. Claro. Diego, ¿en qué año llegas tú destinado a la ciudadela de Jaca? En el año 2003. Desde el año 2003. En agosto-septiembre de 2003 yo empiezo ya a colaborar en el desmontaje del museo en Rapitán, con Carlos Royo. Empezáis claro, y desde el 2000 hasta el 2007 que se inaugura el museo, hay allí, eso es lo que quería hacer un poco hincapié, ¿no? Un trabajo titánico. Ahí, tremendo. Las 35.000 piezas que teníamos entonces en el museo se desmontan, se traen, se bajan en cajas aquí a esta misma sala, que entonces no estaba esto era un comedor de gala, en cajas. Y lo primero que hicimos fue inventariar pieza por pieza, hacer un inventario de cada una de las 35.000 figuras. Y con Concha Jiménez, concejal de Cultura entonces, en la época, alguien que se volcó completamente por parte del ayuntamiento, en general el ayuntamiento, con Enrique, el alcalde, pero sobre todo Concha. Concha fue fundamental en reclutar a un equipo de personas, un equipo de señoras que venían todas las mañanas o cuando ellas podían, y aquí teníamos las mesas, las sillas, se sentaban y cogían un pincelito, agua jabonosa, las iban limpiando, secando, después de hacer todo el inventario. Hicimos mucho trabajo. Esos 3 años y medio, 4, hasta que se inaugura el museo en 2007, fue apasionante porque estábamos creando algo nuevo, ¿no? Un museo diferente al que había habido en Rapitán, pero con todo ese potencial que tenían las 35.000 figuras de Carlos Arroyo, porque al fin y al cabo era un legado que Carlos había dado a Jaca, ¿no? En su momento. Un legado que yo no creo que nos imaginábamos el éxito que iba a tener. Bueno, ahí está la prueba, uno de los galardones. Bueno, pues porque cuando se hacen las cosas bien, creo, Y con cariño. y con cariño, un proyecto pues al final eso museístico. da su fruto, ¿no? Y cuánta gente, cuántas miles de personas llegan al museo, entran y no se esperan lo que ven, ¿no? Y cuando salen por la puerta nos felicitan y se felicitan de haber entrado, ¿no? Y de haber dicho, vamos a ver la ciudadela y vamos a ver el museo. Solamente hay que asomarse a las redes, al TripAdvisor y todo eso de verlo, porque es una experiencia, de verdad que es una experiencia absolutamente inolvidable, y es lo que dices tú un poco, que la gente no se espera encontrar ahí. Y a mí me pasa muchas veces de encontrarme a turistas que venían
saliendo dicen, es que no nos lo podemos creer que aquí había semejante museo. Yo no sé, Alfredo, si no sientes un poco de vértigo, porque yo leía las cifras y de 120.000 a 132.000 en un año, esto es un no parar. No queremos morir de éxito, claro, hay que ser realistas, que esto, aparte son no modas, pero es que la gente quiera venir, que igual este año en lugar de 130 bajamos a 120 o 100 tal. Nosotros siempre en presupuesto manejamos sobre 120, que es una cifra más o menos real, pero nos sabía que es súper agradecido de que vengan 130.000, porque además de eso no todos, quiere decir que no todos pagan. Hay eventos como el que se hizo de la gastronomía francesa. Claro. Esa gente entró y fueron casi 8.000 personas las que entraron. Entonces entran dentro de esos 131.000, claro. Pero al final son visitantes. Unos que pagan, otros que pagan menos, tarifas reducidas, pero sí, es que estamos hablando de lo que decía Diego, que el primer monumento más visto sin pago es el Pilar. Sin pago, claro. Sí, pero que de pago somos nosotros, que ni siquiera lo arre. Estuvimos en noviembre, así creo, Julio, Rina y yo en la primera reunión de patrimonio de Aragón, que se hizo en Albarracín, y entre todos los castillos de Teruel, que Teruel es otra provincia desconocida de la cantidad de castillos, fortalezas que tiene, no llegaban ni a 80.000 entre todos los castillos, y solo nosotros ya estamos en aquella época con 125.000. Es algo para sentirse... No, y con vértigo no, lo siguiente, porque es que es... Yo no sé si hay algún proyecto, Diego, de futuro, no sé... A ver, aquí el éxito está en no parar. El éxito está en no quedarse en ofrecer cosas nuevas, adaptarse a las nuevas tecnologías. Claro. Aquí, bueno, pues hice la visita virtual al museo con Mumi, contigo, ¿verdad? Después la visita virtual a la Ciudadela, que ha quedado magnífica. Creo que es que yo no sé si, bueno, claro, sois conscientes, ¿no? Pero yo lo pienso muchas veces, y esa visita virtual que te permite en cualquier rincón del mundo, a cualquier hora que a ti te apetezca, el llegar y conocer la Ciudadela de Jaca. Si esto lo hubieran sabido nuestros bisabuelos. Y que luego te apetezca decir, pues si lo veo tal, voy a acercarme y lo voy a ver. Efectivamente. O para recordarlo, para recomendarlo, o para visitarlo, porque es una... Pues ahora el siguiente proyecto en el que estamos trabajando, que vamos a empezar a trabajar, es en la digitalización de todas estas piezas de Premios Ejército en formato objeto de 360 grados, de tal manera que a través de un móvil, a través de una pantalla táctil o a través del ordenador, tú puedas ver la pieza desde todos los ángulos y desde todos los rincones. Aquí la pieza física la tienes con un espejo detrás para que de alguna manera también se pueda ver la trasera, pero no es lo mismo, ¿no? No la puedes coger y darle la vuelta, evidentemente. Pero con este proyecto vamos a digitalizarlas todas, las vamos a subir a internet, y dentro de la sala, pues ya veremos, habrá un código QR o habrá algún tipo de sistema que permitirá al visitante poderla coger y darle la vuelta y verla. Y otra que, bueno, esa está todavía lentamente, pero ahora con la inteligencia artificial, con Grok, con la animación de NVIDIA, yo ya he hecho varias experiencias, varias pruebas a partir de fotografías de los dioramas del museo, de darles movimiento, ¿no? Y te sobrecoge. Yo vi algo y me sobrecoge, sí. Te sobrecoge ver como el diagrama, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, en la que está el avión del Barón Rojo y un avión británico adelante, ¿no? De repente vuelan, ¿no? Y se empiezan a disparar uno al otro y bombardean al campo de batalla, y los soldados corren despavoridos y hay explosiones, y dices, Dios mío, este es el diagrama que llevo viendo casi 20 años, porque lo hice hace 20 años, ¿no? Claro. Lo tengo aquí y de repente cobra vida. Sí. Pero es que le puedo decir qué es lo que quiero que haga, ¿no? Y algo haremos. Evidentemente es que esta es como la película aquella de Una noche en el museo, ¿no? Si recuerdan, ¿no? En la que era un museo, además, la historia y cobra vida. Y cobraban vida, ¿no? Los muñecos. Pues ahora con la inteligencia se puede hacer. Y seguiremos contando historia a través de la inteligencia artificial, de las tecnologías bien aplicadas. Claro. Bien aplicadas. Eso será el futuro, pero no muy lejano. Es impresionante. Pues Diego, Alfredo, muchísimas gracias a los dos. Como decía cuando empezaba esta entrevista, hay muchas noticias y todas muy buenas. Espero emplazaros no dentro de mucho tiempo para seguir contando, porque la verdad es que la Ciudadela de Jaca siempre, pues con ese equipo reducido, pero
pero que lo vive y que siempre pues sacando nuevas actividades, nuevas cosas para intentar sorprender, y sobre todo la presión de ser el primer centro de Aragón con más número de visitantes de pago. Muchísimas gracias a los dos. A ti. Cerca de 132.000 visitantes recibió la ciudadela de Jaca a lo largo del año 2025, una cifra que va cada año creciendo. Como curiosidad, este último año con un incremento de 12.000 personas. Y no solo eso, sino que además la ciudadela ostenta otro récord importante, como es el de ser el monumento de pago más visitado de nuestra comunidad autónoma. Detrás de todo ello, un equipo de trabajo que con esfuerzo y pasión le dan vida, creando constantemente nuevas propuestas, conferencias, exposiciones, museos, teatro, presentaciones y 1000 eventos, aunando cultura, historia y turismo.